Bienvenidos a la clase número 3 de la materia robótica de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de fundamentos. En la clase de hoy veremos los siguientes temas: descripción de posición y de orientación, cinemática directa de los manipuladores, cinemática inversa de los manipuladores, velocidades, fuerzas estáticas y singularidades, dinámica, generación de trayectorias, diseño y sensores del manipulador, control de posición lineal, control de fuerza, programación de robots y notación. El estudio de la mecánica y el control de manipuladores no es una ciencia nueva, sino simplemente una colección de temas provenientes de campos clásicos. La ingeniería mecánica contribuye con metodologías para el estudio de máquinas en situaciones estáticas y dinámicas. Las matemáticas proveen de herramientas para describir los movimientos espaciales y demás atributos de los manipuladores. La teoría de control proporciona herramientas para diseñar y evaluar algoritmos que permitan realizar los movimientos deseados o la aplicación de fuerza. Las técnicas de ingeniería electrónica se aplican en el diseño de sensores e interfaces para robots industriales, y la ciencia computacional contribuye con la base para programar estos dispositivos que permitan realizar la tarea deseada. El estudio de la robótica se preocupa constantemente por la ubicación de los objetos en el espacio tridimensional. Estos objetos son los vínculos del manipulador, las piezas y herramientas con las que trabaja y los demás objetos en el entorno del manipulador. A un nivel básico pero importante, estos objetos se describen mediante solamente dos atributos: posición y orientación. Naturalmente, un tema de interés inmediato es la manera en la que representamos estas cantidades y las manipulamos matemáticamente. Para poder describir la posición y orientación de un cuerpo en el espacio, siempre adjuntamos rígidamente un sistema de coordenadas o trama al objeto. Después, describimos la posición y orientación de esta trama con respecto a algún sistema de coordenadas de referencia, tal como se indica en la figura. Cualquier trama puede servir como sistema de referencia dentro del cual se puede expresar la posición y la orientación de un cuerpo, por lo que a menudo pensamos en transformar o cambiar la descripción de estos atributos de un cuerpo de una trama a otra. Es muy útil desarrollar buenas habilidades respecto a la descripción de la posición y la rotación de cuerpos rígidos, incluso en campos externos a la robótica. La cinemática es la ciencia que trata el movimiento sin considerar las fuerzas que lo ocasionan. Dentro de la cinemática se estudian la posición, la velocidad, la aceleración y todas las derivadas de mayor orden de las variables de posición respecto al tiempo o a cualquier otra variable. Por ende, el estudio de la cinemática de los manipuladores se refiere a todas las propiedades del movimiento, las geométricas y las basadas en el tiempo. Los manipuladores consisten de vínculos casi rígidos
los cuales están conectados por articulaciones que permiten el movimiento relativo de los vínculos adyacentes. Estas articulaciones generalmente se instrumentan con sensores de posición, los cuales permiten medir la posición relativa de los vínculos adyacentes. En el caso de las articulaciones giratorias o angulares, estos desplazamientos se conocen como ángulos articulados. Algunos manipuladores contienen articulaciones deslizantes o prismáticas, en las que el desplazamiento relativo entre los vínculos es una traslación. Algunas veces también se les denomina desplazamiento de articulación. El número de grados de libertad que posee un manipulador es el número de variables de posición independientes que tendrían que especificarse para poder localizar todas las piezas del mecanismo. Es un término general que se utiliza para cualquier mecanismo. Por ejemplo, un vínculo de 4 barras solamente tiene un grado de libertad, incluso aunque haya 3 miembros móviles. En el caso de los robots industriales comunes, como un manipulador, es generalmente una cadena cinemática abierta, y como la posición de cada articulación se define generalmente con una sola variable, el número de articulaciones es igual al número de grados de libertad. En el extremo libre de la cadena de vínculos que conforman el manipulador se encuentra el efector final. Dependiendo de la aplicación que se va a dar al robot, el efector final puede ser una pinza, un soplete de soldadura, un electroimán o cualquier otro dispositivo. Generalmente presentamos la posición del manipulador proporcionando una descripción de la trama de la herramienta, la cual está unida al efector final, relativa a la trama base, que está unida a la base fija del manipulador, tal como se muestra en la figura. Un problema muy básico en el estudio de la manipulación mecánica se conoce como cinemática directa, que es el problema geométrico estático de calcular la posición y orientación del efector final del manipulador. Específicamente, dado un conjunto de ángulos articulares, el problema de la cinemática directa es calcular la posición y orientación de la trama de la herramienta relativa a la trama base. Imaginemos que es como cambiar la representación de la posición del manipulador de una descripción en el espacio de la articulación a una descripción en el espacio cartesiano. Otro problema a ser resuelto es el de la cinemática inversa. Tal como lo describimos, es, dada la posición y orientación del efector final del manipulador, calcule todos los conjuntos posibles de ángulos articulares que podrían utilizarse para obtener esta posición y orientación dadas, tal como se muestra en la figura de la lámina. Este es un problema fundamental en el uso práctico de manipuladores. Como es un problema geométrico algo complicado, que se puede resolver de manera rutinaria miles de veces diariamente en el sistema humano y en otros sistemas biológicos. En el caso de un sistema artificial como un robot, necesitamos crear un algoritmo en la computadora que permita realizar este cálculo. En ciertos casos, la solución de este problema es el elemento más importante en un sistema manipulador. Podemos pensar en este problema como una asignación de ubicaciones en el espacio cartesiano de 3D.
a ubicaciones en el espacio de articulaciones interna del robot. Esta necesidad surge naturalmente siempre que se especifique un objetivo en coordenadas dentro del espacio 3D externo. Algunos de los primeros robots carecían de este algoritmo. Simplemente se desplazaban, algunas veces manualmente, hacia las ubicaciones deseadas, que después se registraban como un conjunto de valores de articulación, es decir, como una ubicación en el espacio de la articulación para su posterior reproducción. Obviamente, si el robot se utiliza solamente en el modo de registrar y reproducir las ubicaciones y los movimientos de las articulaciones, no es necesario ningún algoritmo que relacione el espacio de la articulación con el espacio cartesiano. No obstante, actualmente es raro encontrar un robot industrial que carezca de este algoritmo básico de cinemática inversa. El problema de la cinemática inversa no es tan simple como el de la cinemática directa. Debido a que las ecuaciones cinemáticas son no lineales, su solución no es siempre sencilla o incluso posible en una forma cerrada. Algunas veces surgen preguntas sobre si existe una solución o existen múltiples soluciones. El estudio de estos asuntos hace que apreciemos lo que la mente humana y el sistema nervioso logran realizar cuando, al parecer inconscientemente, movemos y manipulamos objetos con nuestros brazos y manos. La existencia o inexistencia de una solución cinemática define el espacio de trabajo de un manipulador dado. La falta de una solución significa que el manipulador no puede obtener la posición y orientación deseada, ya que se encuentran fuera del espacio de trabajo del manipulador. Además de tratar con los problemas de posicionamiento estático, es conveniente analizar los manipuladores en movimiento. A menudo, al realizar el análisis de velocidad de un mecanismo, es conveniente definir una matriz conocida como el jacobiano del manipulador. El jacobiano especifica la asignación de las velocidades en el espacio de articulaciones o las velocidades en el espacio cartesiano, tal como se muestra en la figura. La naturaleza de esta asignación cambia a medida que varía la configuración del manipulador. En ciertos puntos, que llamamos singularidades, esta asignación no es invertible. Es importante que los diseñadores y usuarios de los manipuladores tengan una comprensión de este fenómeno. Considere como ejemplo el artillero de la parte trasera de un avión de combate biplano de la Primera Guerra Mundial, tal como se muestra en la figura. Mientras el piloto dirige el avión desde la cabina frontal, el trabajo del artillero en la parte trasera del avión es disparar a las aeronaves enemigas. Para realizar esta tarea, su ametralladora está montada en un mecanismo que gira sobre dos ejes. Uno de los movimientos es el azimut y el otro la elevación. Por medio de estos dos movimientos, que tal como hablamos significan 2 grados de libertad, el artillero puede dirigir su ráfaga de balas en cualquier dirección que desee en el hemisferio superior.
Cuando se detecta un avión enemigo con azimut a la 1 en punto y elevación de 25 grados, descripción propia en términos aeronáuticos, el artillero dirige su ráfaga de balas hacia el avión enemigo y rastrea su movimiento para poder pegarle con un flujo continuo de balas el mayor tiempo posible. En este caso, supongamos que logra tener éxito y en consecuencia derriba al avión enemigo. Ahora puede verse un segundo avión enemigo con azimut a la 1 en punto y elevación de 70 grados. El artillero orienta su ametralladora y comienza a disparar de nuevo. El avión enemigo se mueve para poder tener una elevación cada vez mayor relativa al avión del artillero. Pronto el avión enemigo está pasando casi encima del avión del artillero. El artillero se da cuenta que no puede seguir dirigiendo el flujo de balas hacia el avión enemigo. Descubrió que como el avión enemigo voló por encima de su propio avión, tenía que cambiar su azimut en una proporción muy alta. No pudo deslizar su ametralladora con el azimut requerido lo suficientemente rápido, por lo cual el avión enemigo escapó. En este último escenario, el afortunado piloto enemigo se salvó gracias a una singularidad. El mecanismo de orientación de la ametralladora, aun y cuando funciona bien sobre casi todo su rango de operación, se vuelve menos que ideal cuando la ametralladora se dirige casi directamente hacia arriba. Para rastrear enemigos que pasan a través de la posición directamente encima del avión se requiere un movimiento muy rápido alrededor del eje de azimut. Entre más cerca pasa el objetivo del punto que está directamente encima del avión, más rápido deberá el artillero girar el eje de azimut para rastrear el objetivo. Si el objetivo vuela directamente sobre la cabeza del artillero, tendría que girar la ametralladora o en su eje azimut a una velocidad infinita. ¿Debería quejarse el artillero con el diseñador del mecanismo acerca de este problema? ¿Podría diseñarse un mejor mecanismo? El caso es que el problema realmente no se puede evitar fácilmente. De hecho, cualquier mecanismo de orientación con 2 grados de libertad que tenga exactamente 2 articulaciones giratorias no puede evitar este problema. En este caso especial, cuando se dirige la ráfaga de balas directamente hacia arriba en línea directa, su orientación se alinea con el eje de rotación del azimut. Esto significa que en este punto en particular, la rotación del azimut no produce un cambio en la dirección del flujo de balas. Sabemos entonces que necesitamos 2 grados de libertad para orientar el flujo de balas, pero en este punto hemos perdido el uso efectivo de una de las articulaciones. Podemos concluir entonces que nuestro mecanismo ha degenerado en ubicación y se comporta como si tuviera solamente un grado de libertad, que es la dirección de elevación. Este fenómeno se presenta debido a una singularidad del mecanismo. Todos los mecanismos están sujetos a dificultades similares, incluyendo los robots. Al igual que con el mecanismo del artillero de la parte trasera del avión, estas condiciones de singularidad no evitan que el brazo de un robot se posicione en cualquier parte dentro de su espacio de trabajo. Sin embargo, pueden ocasionar problemas con los movimientos del brazo en su entorno. Los manipuladores no siempre se desplazan a través del espacio. Algunas veces también se requiere que toquen una pieza o superficie de trabajo y que apliquen una fuerza estática. En este caso surge el siguiente problema. Dada una fuerza y un movimiento de contacto deseados,
qué conjunto de momentos de torsión comunes se requiere para generarlas. Una vez más, la matriz jacobiana del manipulador surge muy naturalmente para la solución de este problema. La dinámica es un campo dedicado al estudio de las fuerzas que se requieren para ocasionar el movimiento. Para poder acelerar un manipulador de una posición inerte, desplazarlo a una velocidad constante del efector final y finalmente desacelerarlo hasta detenerlo completamente, los actuadores de las articulaciones deben aplicar un complejo conjunto de funciones de momentos de torsión. La forma exacta de las funciones requeridas del momento de torsión de un actuador depende de los atributos espaciales y temporales, de la ruta tomada por el efector final y las propiedades de masa de los vínculos y de la carga útil. También dependen de la fricción en las articulaciones, etc. Un método para controlar a un manipulador de manera que siga una ruta deseada implica calcular estas funciones del movimiento de torsión del actuador utilizando las ecuaciones dinámicas del movimiento del manipulador. Muchos de nosotros hemos experimentado la sensación de levantar un objeto que realmente es mucho más ligero de lo que esperábamos. Por ejemplo, al levantar un envase de leche del refrigerador, del cual pensábamos que estaba lleno, pero realmente estaba casi vacío. Por ejemplo, este mal cálculo de la carga útil puede producir un movimiento de levantamiento inusual. Este tipo de observación indica que el sistema de control humano es más sofisticado que un sistema cinemático puro. Nuestro sistema de control de manipulación hace uso del conocimiento de la masa y otros efectos dinámicos. De igual forma, los algoritmos que construimos para controlar el movimiento del manipulador de un robot deben tomar en cuenta la dinámica. El segundo uso de las ecuaciones dinámicas del movimiento es la simulación. Al reformular las ecuaciones dinámicas de manera que la aceleración se calcule como una función del momento de torsión de un actuador, es posible simular cómo se movería un manipulador bajo la aplicación de un conjunto de movimientos de torsión en un actuador, tal como muestra la figura. A medida que el poder computacional se hace más asequible, crece el uso de las simulaciones y su importancia en muchos campos. Una manera común de hacer que un manipulador se mueva de aquí para allá de una forma suave y controlada es hacer que cada articulación se mueva según lo especificado por una función continua del tiempo. Comúnmente cada articulación inicia y termina su movimiento al mismo tiempo, de manera que el movimiento del manipulador parezca coordinado. La manera exacta de calcular estas funciones de movimiento corresponde a la generación de trayectorias, tal como se muestra en la figura. A menudo, una ruta se describe no solamente mediante un destino deseado, sino también mediante algunas ubicaciones intermedias o puntos vía, a través de los cuales debe pasar el manipulador en su ruta hacia su destino. En dichas instancias se utiliza algunas veces el término trazador para referirse a una función uniforme que pasa por un conjunto de puntos vía. Para poder forzar al efector final a que siga una línea recta o cualquier otra figura geométrica a través del espacio, el movimiento deseado debe convertirse a un conjunto equivalente de movimientos de articulaciones. Esta es lo que se conoce como generación de trayectorias cartesianas.
Aunque los manipuladores son en teoría dispositivos universales que se aplican a muchas situaciones, la economía generalmente dicta que el dominio de la tarea deseada ejerce una influencia sobre el diseño mecánico del manipulador. Junto a otras cuestiones como el tamaño, la velocidad y la capacidad de carga, el diseñador debe también considerar el número de articulaciones y su arreglo geométrico. Estas consideraciones afectan el trabajo y la calidad del espacio de trabajo del manipulador, la rigidez de la estructura del manipulador y demás atributos. Entre más articulaciones contenga el brazo de un robot, más destreza y capacidad tendrá. Desde luego que también será más difícil de construir y más costoso. Para poder construir un robot útil podemos seguir dos enfoques: construir un robot especializado para una tarea específica o construir un robot universal que puede realizar una amplia variedad de tareas. En el caso de un robot especializado, debemos pensar cuidadosamente acerca de cuántas articulaciones se necesitan. Por ejemplo, un robot especializado diseñado solamente para colocar componentes electrónicos en un tablero plano de circuitos no necesita más de 4 articulaciones. 3 de ellas permiten que la mano logre obtener cualquier posición en el espacio tridimensional, y la cuarta se agrega para permitir a la mano girar el componente que sujeta sobre un eje vertical. En el caso de un robot universal es interesante observar que las propiedades fundamentales del mundo físico en el que vivimos son las que indican el número mínimo correcto de articulaciones, y ese número es 6. Además del diseño del manipulador están las cuestiones relacionadas con la elección y ubicación de los actuadores, los sistemas de transmisión y los sensores de posición interna, y algunas veces los sensores de fuerza, según lo indica la figura. Algunos manipuladores están equipados con motores de paso o con otros actuadores que pueden ejecutar directamente una trayectoria deseada. Sin embargo, la vasta mayoría de los manipuladores se controlan mediante actuadores que suministran una fuerza o momento de torsión para ocasionar el movimiento de los vínculos. En este caso, se necesita un algoritmo para calcular momentos de torsión que produzcan el movimiento deseado. Este problema de dinámica es fundamental para el diseño de dichos algoritmos, pero no constituye en sí una solución. Algunas de las principales preocupaciones de un sistema de control de posición son compensar automáticamente los errores en el conocimiento de los parámetros de un sistema y suprimir los disturbios que tienden a desviar al sistema de la trayectoria deseada. Para lograrlo, el algoritmo de control vigila los sensores de posición y velocidad, determinando los comandos de momento de torsión para los actuadores, tal como lo indica la figura. Aunque los sistemas de control basados en los modelos lineales aproximados son populares en los robots industriales de la actualidad, es importante considerar la dinámica no lineal completa del manipulador al sintetizar los algoritmos de control. Actualmente se están creando algunos robots industriales que utilizan algoritmos de control no lineal en sus controladores. Estas técnicas de control no lineales para dirigir un manipulador prometen mejor desempeño que los esquemas lineales más simples. La habilidad de un manipulador para controlar las fuerzas de contacto al tocar piezas, herramientas o superficies de trabajo
Es de gran importancia al aplicar los manipuladores a muchas tareas del mundo real. El control de la fuerza es complementario al control de la posición, ya que generalmente pensamos solamente en uno u otro para aplicarlo en cierta situación. Cuando se mueve un manipulador en el espacio libre, solo el control de posición tiene sentido, ya que no hay superficie contra la cual reaccionar. Sin embargo, cuando un manipulador está tocando una superficie rígida, los esquemas de control pueden ocasionar la acumulación de fuerzas en el contacto o pueden hacer que se pierda el contacto con la superficie, cuando precisamente eso era lo que se deseaba para alguna aplicación. Los manipuladores raras veces se ven afectados por superficies de reacción en todas las direcciones simultáneamente, por lo cual se requiere un control mixto e híbrido en donde algunas direcciones se controlan mediante una ley de control de posición y las direcciones restantes se controlen mediante una ley de control de fuerza, según se puede observar en la figura. Si queremos indicarle a un robot que lave una ventana manteniendo cierta fuerza en la dirección perpendicular al plano del vidrio y que siga una trayectoria de movimiento en direcciones tangentes al plano, dichas especificaciones de control dividido o híbrido son naturales para este tipo de tareas. Un lenguaje de programación de robot sirve como interfaz entre el usuario humano y el robot industrial. En este punto surgen varias preguntas clave. ¿Cómo describe fácilmente el programador los movimientos a través del espacio? ¿Cómo se programan varios manipuladores de manera que puedan funcionar en paralelo? ¿Cómo se describen las acciones basadas en sensores en un lenguaje? Los manipuladores de robots se diferencian asimismo de la automatización fija por ser flexibles, lo que significa que son programables. No solo son programables los movimientos de los manipuladores, sino que a través del uso de sensores y comunicación con otros tipos de automatización fabril, los manipuladores pueden adaptarse a las variaciones a medida que realizan su tarea, tal como se muestra en la figura. En los sistemas de robot comunes hay una manera rápida de que un usuario humano indique al robot la ruta que debe seguir. En primer lugar, el usuario señala un punto especial en la mano o tal vez en una herramienta que esté sujetando como el punto operacional. Algunas veces se le conoce también como TCP, punto central de herramienta por sus siglas en inglés. El usuario debe describir los movimientos del robot en términos de ubicaciones deseadas del punto operacional relativas a un sistema de coordenadas especificado por el mismo usuario. Generalmente, el usuario definirá este sistema de coordenadas de referencia relativo al sistema de coordenadas base del robot en alguna ubicación relevante para realizar la tarea en cuestión. Lo más común es que las rutas se construyan mediante la especificación de una secuencia de puntos vía. Estos puntos se especifican con relación al sistema de coordenadas de referencia y denotan ubicaciones a lo largo de la ruta a través de la cual debe pasar el TCP. Además de especificar los puntos vía, el usuario debe indicar que se utilicen ciertas velocidades del TCP en varias porciones de la ruta. Algunas veces pueden también especificarse otros modificadores para modificar el movimiento del robot, por ejemplo, diferentes criterios de uniformidad, etc. Con estas soluciones, el algoritmo debe generar trayectorias
para planear todos los detalles del movimiento, los perfiles de velocidad para las articulaciones, el tiempo, duración del movimiento, etcétera. Por ende, la solución del problema de generación de trayectorias se proporciona generalmente mediante instrucciones en el lenguaje de programación del robot. La sofisticación de la interfaz de usuario se está volviendo extremadamente importante a medida que se usan manipuladores y otro tipo de automatización programable en más y más aplicaciones industriales. El problema de programar manipuladores abarca todas las cuestiones de la programación computacional tradicional y por consecuencia en sí es un tema extenso. Además, ciertos atributos propios del problema de programación de manipuladores hacen que surjan otros contratiempos. Un sistema de programación fuera de línea es un entorno de programación de robots que se ha extendido lo suficiente, generalmente mediante gráficos computacionales, como para que pueda llevarse a cabo el desarrollo de programas sin la necesidad de acceder al robot en sí. El argumento en común que ha surgido en favor de estos sistemas es que no es necesario detener el equipo de producción, es decir, el robot, para reprogramar. Por lo tanto, las fábricas automatizadas pueden permanecer en modo de producción una mayor cantidad del tiempo. También sirven como un vehículo natural para enlazar las bases de datos de diseño asistido por computadora, que se utilizan en la fase de diseño de un producto con la fabricación real del mismo. En algunos casos, el uso directo de datos de este diseño asistido por computadora puede reducir considerablemente el tiempo de programación requerido para el proceso de manufactura. Vamos a llegar a un acuerdo de notación para la parte donde tengamos que establecer análisis matemático de los robots. Por lo general, las variables escritas en mayúsculas representan vectores o matrices. Las variables en minúsculas son escalares. Los subíndices y superíndices identifican en qué sistema de coordenadas se escribe una cantidad. Por ejemplo, P mayúscula superíndice A representa un vector de posición escrito en el sistema de coordenadas A. Y R mayúscula superíndice A subíndice B es una matriz de rotación que especifica la relación entre los sistemas de coordenadas A y B. Los superíndices se utilizan para indicar la inversa o la transpuesta de una matriz. Los subíndices no están sujetos a ninguna convención escrita, pero pueden indicar un componente vectorial en un sistema X, Y o Z, o pueden usarse como descripción para decir que P lápiz indica la posición de un lápiz. En el caso de funciones trigonométricas, la notación para el coseno de un ángulo θ sub 1 puede tomar cualquiera de la siguiente forma. Cos de θ sub 1 equivale también a C de θ sub 1 equivale a C sub 1. Los vectores se consideran como vectores columna, por lo tanto los vectores fila tendrán la transpuesta indicada explícitamente. Muchos textos de mecánica tratan las cantidades vectoriales de una forma abstracta y usualmente utilizan vectores definidos en relación con distintos sistemas de coordenadas en las expresiones. El ejemplo más claro es la adición de vectores que se dan o se sabe que son relativos a distintos sistemas de referencia. Esto a menudo es muy útil ya que produce fórmulas bastante compactas. Por ejemplo, considere la velocidad angular omega sub 4
del sistema de referencia 0, del último cuerpo de una conexión en serie de 4 cuerpos rígidos, como en los vínculos de un manipulador, relativa a la base fija de la cadena, ¿no? Como las velocidades angulares se suman vectorialmente, podemos escribir una ecuación vectorial muy simple para la velocidad angular del vínculo final, que es omega sub 4 referido al sistema 0 es igual a omega sub 1 referido al sistema 0 más omega sub 2 referido al sistema 1 más omega sub 3 referido al sistema 2 más omega sub 4 referido al sistema 3.